Yo empecé primero haciendo historietas durante muchos años, historietas e ilustración de cuentos infantiles, y ya en los años 60 por ahí entré en Estudios Moro y estuve ahí unos cuantos años, y luego ya me ofrecieron un contrato en Belvisión, Bruselas, y allí estuve un año. Luego a la vuelta de Bruselas monté ya un estudio en Madrid y empecé haciendo cortometrajes, que el primero fue El gato con botas, precisamente, que tuvo bastantes premios en distintos sitios, y luego ya, bueno, continué hasta ahora prácticamente. Hice un viaje a Estados Unidos y para conocer una serie de técnicas nuevas y también ver cómo estaba el tema del mercado para entrar en la televisión, y fue bastante interesante. Naturalmente el cartoon ha sido muy importante, sobre todo el cartoon de Tony y Jerry ha sido el que más me ha interesado, ¿no? Lo de Hanna-Barbera, pero no cabe duda que las influencias de Disney en lo que se refiere a la forma de expresión del cine de animación, de dibujos animados, pues no cabe duda que me ha interesado mucho todo lo que es los trabajos de Disney, ¿no? Todas las películas de Disney, y entonces, bueno, yo pretendiendo hacer un estilo completamente distinto, pero sí con un fondo basado en esa idea. Principalmente, bueno, más cartoon es las aventuras del canguro Bobsy, ¿no? Es más del cartoon. Y ya es un poco menos en línea de cartoon las aventuras de Molécula, porque ya es un personaje distinto completamente, que corre aventuras de ciencia ficción, bueno, de todo tipo, ¿no? Realmente Molécula, después de que nace en una revista, que es en la revista AMA, pues yo presento un proyecto en Televisión Española y me lo aceptaron, y entonces es la primera serie de dibujos animados que se hace en Televisión Española. Claro, en aquella época se hizo en blanco y negro porque, claro, los costos eran muy altos para trabajar en color. Y se hicieron pues una serie de 13 episodios. Es la primera serie que contrata Televisión Española para hacerla íntegramente en España. Aparte de que, bueno, todas mis películas que yo he hecho, no solamente Molécula y Bobsy y lo demás, se han hecho íntegramente en España, con artistas españoles, los mismos dibujantes que músicos, que actores, que todo, para las voces. Se han hecho unas pruebas de los dibujos estos que se hicieron hace años, y se le ha puesto esa línea gruesa que ahora está de moda, y concretamente cuando se lo vieron unos alumnos de allí de la escuela, donde estamos dando clases de animación, pues les pareció que era una cosa muy actual, muy reciente. Entonces, porque es un diseño que después de que han pasado tantos años, resulta que es un diseño muy actual. En principio fueron redondas, y durante todo el tiempo de historietas de revista AMA fueron redondas, pero cuando ya empezamos a hacer las películas, encontramos que el hacerlas redondas, porque además en aquella época no existía lo que llamamos el sistema Xerox, de que se pasaban los dibujos de lápiz a la plancha de acetato por medio de una máquina Xerox, sino que había que calcarlas a mano. Entonces era una dificultad tremenda hacer el redondel de la gafa. Entonces, claro, yo pensé que aquello era antieconómico porque se retrasaba mucho la producción, y entonces decidí cambiarle y ponerle unas gafas pues de otro estilo, más, inclusive como más modernas, ¿no? La primera etapa era más niño, era como un baby, llevaba, ¿no? Entonces luego ya se le hizo más mayor, cuando entra ya en las aventuras de ciencia ficción, y ya lleva un jersey y un pantalón, y bueno, ya pues moderno, ya, o sea, con un suéter, o sea que la línea que se marcó después de AMA, porque era más de infantil, más de niños, entonces bueno, se hizo una evolución y se cambió el personaje. El canguro Bobsy es un personaje que es lo que es un canguro, que naturalmente los canguros está la idea, y además está demostrado de que inclusive en los circos se los pone, que boxean muy bien, y yo le hice boxeador. Por eso le puse Bobsy, de Bobs, en inglés, que es boxeo, y la Y luego Bobsy, ¿no? Entonces, bueno, pues
son aventuras que tiene con su manager, que es el que le prepara, pero le prepara mal, y ahí ocurre una serie de aventuras. Ahí se utiliza, como ya hablábamos antes mucho, el gags, ¿no? Y ahí eso es una línea totalmente de gags, ¿no? O sea, de tipo cartoon, ¿no? Eso está claro. Eso, todas las películas. Luego hay un personaje que es digamos, el que va en contra de Bobsy, que es el oso Osorio, que es un bestia como oso que es. Y entonces, bueno, pues ahí corren una serie de aventuras. Entonces se desarrollan todas en el bosque, y bueno, las aventuras no podían ser todo puro el combate, ¿no? Tendrá ocurrir una serie de circunstancias, de aventuras, para dar lugar a ese combate que naturalmente siempre el otro trata de hacer trampa y que pierda el canguro, ¿no? Pero al final el que gana es el canguro, ¿no? O sea que en Molécula en órbita hice una voz, sí. Sí, hice una voz porque en aquel momento faltaba un doblador, y bueno, pues me lo puse yo la voz. Y además así también había un ahorro que era muy importante en aquella época. Jefe, se acerca una nave. Es una producción difícil porque además esa etapa que hago yo Molécula y hago Bobsy, son producciones que las produzco yo, vamos, con mis medios, eso, o sea que no es como ya los largos metrajes, que ya donde intervienen ya distribuidoras que aportan económicamente para poder hacerlo, ¿no? Tal, ¿no? Pero en la serie de Molécula y Bobsy no, ahí eso es un riesgo, salvo la serie que se hizo para Televisión Española, que estaba encargada por Televisión Española. Y bueno, efectivamente hay una cosa muy importante en esa etapa, que es que había una subvención especial para el cine infantil y juvenil, en el que entraban naturalmente las películas de dibujos. Y entonces tenía una subvención que era equivalente a la calidad de la película y a un presupuesto que se presentaba. Y entonces, inclusive también, si la película había sido premiada en algún festival, sobre todo los de aquella época, que era el Festival de Gijón, pues esto tenía mayor subvención. Y realmente todas las películas de corto, todas, han tenido subvención. Hay, digamos, hoy día yo tengo en un archivo de Bobsy puede haber unas 30 o 40 páginas hechas de historietas que se publicaron, ¿no? Y de Molécula pues debe de haber pues 100 y pico también. O sea, se siguieron haciendo historietas de los dos personajes. Intenté hacer una serie, no fue posible porque las dificultades de televisión siempre han estado en toda época. Entonces, bueno, pues se quedó así, ¿no? En que de Bobsy hay 4 o 5 cortos, que son como 4 o 5 episodios, y de Molécula pues también hay otros 4, ¿no? Pero la idea era de hacer una serie de 26 episodios, de cada uno de los personajes. Yo había hecho, después de los cortos de Molécula y Bobsy y todo esto, había hecho otros cortos basados en cuentos de la literatura, ¿no? Universal, de Green, de Andersen, de Perrault y demás. Entonces, había una dificultad, es que los cortos ya las distribuidoras no los querían distribuir, los cortos. Entonces, pensé que en Mágica Aventura, el corto de Mágica Aventura, tenía la gran posibilidad de transformarlo en un largometraje metiendo historias de otros cuentos, pero haciendo un guión que ensamblado perfectamente. Entonces hablé con Gustavo Alcalde y le pareció bien la idea y empezamos a trabajar. A hacer un esbozo del guión, hasta que ya por fin conseguimos que fuera bastante redondo y se dio un proceso a preparar el primer largometraje, que sería Mágica Aventura también, con el mismo título, pero una película de 70 minutos de duración. Entonces eso se hizo todo con un leitmotiv, digamos, que es dos niños, uno que se llama Tito y la niña Tita, que están con una cometa y la pierden y van detrás de ella y van conociendo diferentes personajes de la literatura, ¿no? Inclusive se encuentran con Christian Andersen, que está en ese momento ahí en Copenhague escribiendo un cuento y le dicen que cuál es, y entonces ellos entran en ese cuento, en fin. Eso fue, digamos, la historia de Mágica Aventura, que primero fue corto, que debía de durar unos 15 minutos,
y se transformó en 70 minutos. Eso está fundido todo de tal forma que se pasa de una historia a otra como si se hubiese concebido el guión así, ¿no? Por eso hubo que hacer muchos enlaces, que los llamábamos enlaces, de unión entre esas historias, esos cortos, esos cuentos, digamos, esos cuentos, el cuento del buque fantasma, el cuento del abuelo concila sueños y la propia mágica aventura cortometraje, y el gato con botas. Entonces se quedó todo unificado, de forma que es todo una misma cosa, ¿no? Ahí salen 3 fantasmas y uno de ellos, pues la convocatoria que se hizo para cantar, faltó uno y entonces pues el maestro, o sea, el músico, que es Antonio Areta, pues hacía uno de ellos, otro lo hacía otro actor, Eduardo Moreno, y faltaba uno. Entonces me dijo que lo tienes que hacer tú, porque nosotros no podemos repetir y se va a notar mucho. Y lo hice. Bueno. Hay otra escena en la Mágica Aventura, en la parte del buque fantasma, cuando están en el perolo los personajes que los ha metido y está lleno de indígenas que están a su alrededor. Ahí se cantaba una canción que la hicimos entre el Gustavo Alcalde y yo, pero haciendo, como lo llaman en el sonido, el doblar las voces para que pareciera más. Entonces era todo alrededor y quedó fenómeno. Y ahí cantamos los dos, el Gustavo Alcalde, el guionista, y yo. Ahí empieza Ángel Izquierdo, empieza Juan Ramón Pina, empieza Carlos Alfonso, empieza Vicente García Sangrador, empieza Pedro Eugenio Delgado. Hay un plantel de grandes artistas. Sí, tengo que destacar a Basilio González, que es un gran animador y intervino en prácticamente todas mis películas y ha sido uno de mis más estrechos colaboradores. Entonces, bueno, pues toda esta gente pues luego han ido haciendo cosas muy importantes, ¿no? El cine imperial durante todos esos años, bueno, durante bastantes años, estuvo dedicado prácticamente al estreno de las películas de Disney. Entonces, bueno, concretamente me parece que se había retirado no sé qué película última de Disney y metieron Mágica Aventura, la cual estuvo casi 2 meses en cartel, Mágica Aventura. O sea, en plena Gran Vía, un cine que está acreditado por películas de Disney, pues hombre, es un gran éxito. Y montamos un show, buscamos un señor muy alto, que era cubano, por cierto, y le vestimos de Mago Viento, porque hay un personaje que sale en la película que es el Mago Viento. Y entonces se puso en la puerta del cine imperial, regalaba globos, regalaba caramelos, regalaba eso, bueno, así. Y aquello fue un verdadero espectáculo que no se había hecho nunca. También hicimos cosas luego en las siguientes películas también, de hacer algo, digamos, como espectáculo dentro del cine, ¿no? Que la gente no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Entonces, bueno, allí estaba un chaval inflando globos constantemente y el mago repartiéndolos a la salida del cine y caramelos y tal, o sea, muy bien. Ya te digo, estuvo casi 2 meses en cartel la película, ¿no? Creo que está todavía muy actual, además tuvo premios, estuvo en un festival que hay de Andersen, Copenhague, tuvo premio, tuvo también premio en Gijón, el Festival de Cine de Gijón, tuvo varios, también en Karlovy, también estuvo, o sea que bien, la película fue muy bien acogida. Gijón fue muy importante para el cine infantil y juvenil, que duró pues 20 y tantos años, hasta que luego lo convirtieron en un cine al uso normal. O sea, es un festival más, como puedan ser otros, mejor o peor, pero no es especializado como lo era en aquella época, que era de cine infantil y juvenil, y donde se presentaban, lógicamente, películas de dibujos, películas no de dibujos, de otras también, pero dirigidas, digamos, a infantil y a juvenil. Se hicieron 5 minutos de la primera secuencia, que es el naufragio, que son 5 minutos de mucho trabajo, y entonces, bueno, para convencer a la distribuidora que iba a aportar, bueno, pues un adelanto de distribución importante para poder eso, pues preparamos 5 minutos,
iba con un sonido provisional, porque era música de Wagner, para la tormenta de todo lo que es el naufragio, y se convocó al estudio, fue Juan Antonio Blasco, de Filmayer, fue Luis Pertíñez, de Filmayer también, y fue José María Álvarez de Manzano, que no era alcalde todavía, pero era el presidente de Cine España, y Primitivo Rodríguez, que era el director de Cine España, que era el que promocionaba el cine español fuera de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues, es que recuerdo que cuando yo estaba terminando El Quijote, porque es la película, la serie anterior que yo hice de Gulliver, me llamó Álvaro del Manzano al estudio y me dijo que había visto el proyecto, que yo se lo había entregado a García Escudero. Y entonces lo tenían allí en el despacho y dice, tengo aquí el proyecto de los viajes de Gulliver y me gusta mucho. Y dice, ¿cuándo podríamos hablar? Digo, pues cuando quiera. Tal. Digo, lo único que yo ahora estoy en el tema del Quijote y hasta que no termine no puedo. Entonces preparé esa secuencia, que es la primera, la del naufragio, y entonces les invité que a ver si querían ir al estudio a verla, porque, bueno, y accedieron, y la vieron, y se quedaron encantados, vamos, se quedaron encantados, les gustó mucho, y entonces pues firmamos un contrato de distribución, y se empezó la película, y se terminó en un plazo de 2 años, la película, se terminó, porque lleva escenas rodadas en multiplano. Y además, claro, en un plano artesanal, naturalmente. Nosotros no teníamos una cámara multiplano como la de Disney, ¿no? Que es montada, creada, fabricada exclusivamente para hacer multiplanos, escenas de multiplano. No, no, esto es sobre la truca normal y convencional, que hoy día está en la escuela precisamente, está en la escuela de cine, pues sobre esa truca, aunque era una truca importante y buena, se montó unos accesorios para poder hacer escenas en multiplano. No podíamos usar tantos planos como Disney, que era pues 7, 8 planos, ¿no? Pues usábamos máximo 3, ¿no? Pero ya conseguíamos un efecto de profundidad bastante bueno. Las películas anteriores, Mágica Aventura, por ejemplo, está hecha totalmente a mano, es pura artesanía, y sin embargo, el Xerox, que fue un descubrimiento de Disney para una película que es El Pequeño Elefante y que luego lo empleó en 101 Dálmatas, entonces es unas fotocopiadoras especiales que te fotocopian el dibujo de animación sobre una plancha de acetato. Y entonces ya no había que calcarlo. Entonces pasaba directamente a la plancha de acetato y por el reverso del acetato se daba el color. Y ya inclusive en esa época también teníamos ya los colores acrílicos, o sea, se había avanzado bastante en lo que es la técnica de animación, del dibujo animado, porque anteriormente no existían los colores acrílicos, era simplemente gouache, pintura, que con hacer así se saltaba el color y se iba, ¿no? Entonces ya ahí en Gulliver tuvimos escenas de multiplano, todos los dibujos hechos por ceros que pasaban directamente a la plancha de acetato y luego se coloreaban con pinturas acrílicas. Y claro, fue un trabajo, 2 años de producción estuvimos. La idea era de hacer las dos, digamos, las dos aventuras del personaje, porque el autor escribió cuatro. El viaje a Lilliput, viaje a Brodignat, que es el país de los gigantes, la isla flotante y el país de los caballos inteligentes. Esos son los 4 que escribió, ¿no? Y entonces, bueno, pues se consideró que el país de Lilliput era ya más conocido, porque la hizo Fletcher en el año 39, me parece que es, y bueno, y era más interesante hacer la del país de los gigantes, que no la había hecho nadie, entonces en lugar de ser Gulliver en el país de los lilliputienses, pues Gulliver en el país de los gigantes. Bueno, claro, para él, que es una miniatura porque es muy pequeño Gulliver en ese país, pues claro, lo meten en una pecera, que es una pecera normal, con un pez no demasiado grande, pero que para él es un gigante. Y entonces ahí hay una lucha, hay unas serie de escenas que están, creo que bastante bien conseguidas, y es una lucha de Gulliver con el pez. Tuvo el Elefante de Plata del Festival de Calcuta. Es un festival parecido, en cierto modo, al que hubo en España de Gijón. Ángel Chicharro, entonces hizo uno de los fondos y uno de los respaldos de la silla tenía un cierto parecido a algo, y yo digo, esto se puede convertir en lo que verdaderamente va a ser, y es la cabeza de Mickey Mouse vista por la espalda. Y bueno, pues me parece muy bien, y así se hizo. O sea que fue
y ahí está en la película, y es Mickey. Este es un príncipe maniático que lo que le gusta es coleccionar relojes y tiene unos relojes extrañísimos y complicadísimos. Y entonces, bueno, pues ahí metimos relojes que recordaban a los de Dalí, de los relojes blandos de Dalí y otros también, ¿no? La idea surge porque era un cuento que yo tenía mucha ilusión de hacer, de hace mucho tiempo, me gustaba mucho, aunque tenía muchas dificultades porque el cuento original de Green es muy corto, es muy corto, es muy cortito, me parece que son 6 páginas lo que tiene el libro, ¿no? Entonces había que hacer una adaptación tremenda y inventarse muchas cosas en base a la idea básica del cuento, que son los cuatro personajes estos, ¿no? Entonces, pues sobre eso se empezó a trabajar con Gustavo Alcalde también y Primitivo Rodríguez también intervino, y se empezó a trabajar en el guión porque había que aquello hincharlo porque el cuento no daba para más. Entonces, bueno, pues se hizo un guión que creo que quedó bastante bien, porque basando principalmente el tema en lo que es la parte musical, porque tiene, en total se hicieron 6 canciones. Manuel Pacho, que está dedicado principalmente, aunque ha hecho también otras cosas de canciones y demás, está dedicado a la publicidad, y entonces es muy directo. Entonces, bueno, pues él había hecho una maqueta de una canción de los 4 músicos, y gustó mucho, estaba muy bien. Inclusive la hizo en 2 versiones, en inglés y en español, hizo muy bien. Entonces, bueno, pues se aceptó y hizo la música de todas las canciones, que fueron un total, como te digo, 10, ¿no? Y Manuel Pacho fue el que nos lo recomendó. Dice, tengo una persona que os va a hacer las letras, digo, porque Gustavo había algunas que no se le daban bien, y en fin, hizo 2 o 3, y bueno, y se quedaron en 2 o 3 nada más, me parece, o 4 máximo. Y entonces Oristrel nos hizo el restante, y muy bien, porque mucha gracia, mucha intención, muy bien, está muy bien. El mayor Cruz, que se llama como yo, pues ahí empezó, pero por abajo, como se debe empezar todas las profesiones. O sea, conociendo todos los secretos, ¿no? Hasta llegar a ser ayudante de dirección y demás, ¿no? Y entonces el otro no, el otro era cosa artística, no. Luis Miguel en su faceta de producción, se metió en toda la parte de producción, de lo que es los costes de producción y llevar los controles de producción. Se pensó que era importante que el título de la serie fuera diferente a la película para no confundir la película y la serie parecía lo mismo, ¿no? Para decir, no, la película es Los 4 músicos de Bremen y la serie se va a llamar Los Trotamúsicos, que nos lo sugirió la persona que estaba encargada del merchandising en ese momento, que se hizo bastante merchandising, se hizo mucho merchandising de la serie, de todo tipo, juguetes, cromos, libros, de todo, ¿no? Se hizo mucho. Y entonces sugirió este título, se le ofreció a Televisión Española le pareció bien, entonces la serie en España lleva el título de Los Trotamúsicos, porque fuera ha llevado el título de Los 4 músicos. El primer Goya de animación que da la Academia, porque luego han venido ya otros, ¿no? Pero el primer Goya que dio la Academia a una película de animación fue a Los 4 músicos de Bremen. Sí, la ECAN, exactamente. Sí, allí se montó, digamos, la especialidad de cine de animación en el año 99, parece que fue, en el año 99. O sea, y bueno, puedo decir que hasta ahora, en las distintas promociones que han salido ya 3 promociones, son promociones hay gente que está trabajando ya y ha trabajado en estudios. Ha habido una primera promoción que han estado trabajando en el CID y que han estado trabajando en los Reyes Magos, como animadores o intercaladores y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues está saliendo gente muy importante y gente joven, ¿no? nueva savia, que estaba haciendo falta porque teníamos que recurrir prácticamente siempre a los mismos, ¿no? A mismos animadores. Y ahora de aquello es una cantera que está saliendo gente muy interesante. Inclusive este año, o sea, en el 2004, en octubre, se incorpora el 3D también. Y ya para enero o febrero
se va a incorporar también otras técnicas de animación, como es la plastilina y otras cosas. Para hacer el 3D hay que saber dibujar y hay que saber crear. O sea que eso no dando a unas teclas y sale ya la animación hecha y todo esto así, no, ni mucho menos. O sea, se necesita para hacer el 3D unos conocimientos de dibujo, también hace falta hacer un storyboard, igual que hace falta hacer un guión, hace falta hacer un storyboard y hace falta crear personajes, diseño de personajes, hay que hacer también los layouts, o sea que hay que hacer todo. Y luego lo que pasa es que a través bien de Maya o de otros sistemas, pues ya se le da volumen, se hace corpóreo y entonces el 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero es importante para la formación del que va a hacer 3D, nosotros exigimos que sepan dibujar. Es que hay una leyenda por ahí que se cree que con los equipos estos informáticos ya no hace falta dibujar, ¿no? Ya hace falta un lápiz todavía y un agua de borrar y imaginación y luego, claro, el ordenador te ayuda muchísimo al trabajo final, ¿no? Como es el coloreado, pintura, rodaje y si es 3D, pues el darle el volumen y